Muy buenos días a la querida y estimada comunidad musicológica que nos está acompañando en esta apertura del 11º Congreso de la Sociedad Chilena de Musicología titulado Diálogos Musicales, Puntos de Escucha. Nos encontramos aquí para dar unas palabras de bienvenida junto a Eduardo Molina, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado, y Laura Jordán, presidenta de la Sociedad Chilena de Musicología. Estamos muy contentos de acoger esta conferencia al interior de la Universidad Alberto Hurtado, y por esto, sin más retrasos, quisiera darle la primera palabra a nuestro decano, que nos va a dar entonces unas palabras iniciales. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Daniela. Buenos días a todas, todos los asistentes, organizadores, participantes. Para la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado es una alegría ser anfitriones de este 11º Congreso de la Sociedad Chilena de Musicología, que se titula esta vez Diálogos Musicales, Puntos de Escucha, que se inicia hoy y que va a durar toda esta semana. El Congreso cuenta con 18 mesas temáticas que convocan a investigadoras e investigadores residentes en Chile, pero también de Escocia, España, Italia, Inglaterra, Finlandia, México y Argentina, digamos, y tal vez algún otro que se me queda. Entre nuestros invitados está la doctora Eva Moreda, que nos acompaña hoy para dictar la conferencia inaugural desde la Universidad de Glasgow, y el día viernes 10 la conferencia del doctor Omar Morales, del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical de México, que se realizará en formato híbrido, lo que permitirá que las investigadoras e investigadores que se encuentren en Santiago puedan acudir presencialmente a nuestro campus patrimonial, en Metro Los Héroes, ¿cierto? Así que los dejamos cordialmente invitados a todos los que puedan asistir a esta conferencia híbrida. La musicología, la disciplina, ¿cierto?, que nos convoca hoy, es una de las disciplinas importantes de nuestra facultad, que tiene distintas disciplinas, las artes, la música, la filosofía, etcétera, ¿cierto? Y esta musicología está representada, por un lado, en la docencia, por un magíster que tenemos ya hace años en musicología latinoamericana, y sobre todo por un grupo de investigación, de investigadores de musicología con distintos proyectos de investigación que abordan la música popular, la música docta, la etnomusicología y la música para la infancia. Y ahí entonces donde está Daniela, Juan Carlos Poveda, Jacob, Juan Pablo González, etc. En un área afín, este año se inaugura también el Diplomado en Archivos Musicales, programa que se dictará online y que esperamos también sea de interés para la comunidad investigadora de habla hispana que nos visitan hoy. Si bien nuestra universidad regularmente ha acogido conferencias musicológicas, como hace un tiempo el de la Asociación Regional para América Latina y el Caribe de la Sociedad Internacional de Musicología, o el próximo congreso que reunirá el Consejo Internacional para la Música Tradicional en unos meses más, esta es la primera vez que somos anfitriones de este congreso de la Sociedad Chilena de Musicología. Saben, todos ustedes, ¿cierto?, saben, es uno, tal vez el más relevante, ¿cierto?, para todos los estudios musicales nacionales. Entonces estamos muy orgullosos de poder acogerlo. Esperamos que resulte, digamos, ¿cierto?, una buena instancia de diálogo. Y a propósito de eso, nos alegra mucho que se nos haya confiado esta tarea de ser coorganizadores de esta conferencia, y en la que quisiera destacar justamente que los organizadores han privilegiado el diálogo por sobre el formato de ponencia individual, haciendo un llamado a construir solamente mesas temáticas dialogantes e inclusivas, lo que es una performance también muy interesante, muy adecuada, ¿cierto?, a los tiempos y a los estudios que queremos hacer. Así que les deseo una muy buena conferencia, ¿cierto?, toda la semana, que asistan a nuestros diálogos, a nuestros conferencistas, ¿cierto? Y felicitaciones también a los organizadores de este congreso, Daniela, Juan Carlos, Jacob y otros. Así que muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Eduardo, por estas palabras. Nosotros también estamos muy contentos de que la facultad nos haya acogido con esta conferencia. Y también estamos muy contentos de continuar colaborando con la Sociedad Chilena de Musicología. Por eso ahora le vamos a dar la segunda palabra a la presidenta de la sociedad, Laura Jordán, que también va a dar unas palabras de inicio. Hola, buenos días a todos y a todas. Es una gran alegría poder encontrarnos
en este formato virtual al cual ya nos hemos acostumbrado en este tiempo de pandemia. Quería primero que nada contarles que este formato lo hemos elegido luego de una encuesta interna. Hemos procurado hacer una decisión tomada de manera participativa entre nuestras socias y socios, en un momento de bastante incertidumbre, que no sabíamos si íbamos a poder encontrarnos en persona o no, así que estamos muy contentos de haber tomado esta decisión con el respaldo de nuestra membresía, y también contarles que a pesar de que la mayoría de nuestras actividades van a ser online, como dijo recién Eduardo, también vamos a tener una actividad híbrida, así que vamos a poder finalmente encontrarnos de manera presencial también quienes estén en Santiago durante la semana. Quería contarles que la Sociedad Chilena de Musicología tiene la costumbre de alternar la sede de sus congresos entre la capital de Chile, que es Santiago, ¿cierto?, y alguna ciudad de provincia. El congreso número 10 fue realizado en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en Santiago, y este año tenemos el agrado, el gusto de encontrarnos de manera virtual, acogidos por la Universidad Alberto Hurtado, otra vez en Santiago. Y a pesar de haber escapado a nuestra costumbre, me gustaría pensar que esta modalidad nos permite exceder esa referencia a la centralidad y la periferia dentro de nuestro país, para poder reunirnos desde cualquier lugar, no solo de Chile, sino que también del mundo. De hecho, aunque nuestros congresos siempre han contado con participación de personas de otros países, en este programa, como también comentó Eduardo, esta presencia se ha exacerbado, y no solamente tenemos a 2 conferencistas internacionales, como son Eva Moreda de Escocia, España, y Omar Morales de Guatemala, México, sino que también un número importante de ponentes dentro de las mesas temáticas, que son de Argentina, España, México, Finlandia, Francia, Italia y otros países que probablemente se me puedan quedar en el tintero. En cuanto a la temática de nuestro congreso, creemos que el diálogo y la escucha pueden parecer ya un tópico en los estudios musicales, que tal vez peligre en desintegrar su poder comunicativo específico, porque ya lo usamos bastante. Sin embargo, en nuestro contexto social y político, el sentido que tiene una convocatoria a la escucha, a la conversación mediante mesas temáticas, es potente y tiene un sentido contingente. Quiero recordar que nuestro último congreso, realizado a comienzos del año 2020, se llevó a cabo en el contexto de fuertes movilizaciones sociales, cuando ocurría lo que hemos llamado el estallido o la revuelta social, que removió profundamente la sensibilidad colectiva y el sentido de lo posible. Hoy, para nuestro 11º congreso, nos encontramos en medio del proceso de redacción de una nueva constitución, paritaria y con representación de pueblos originarios, el cual se ha desarrollado con un nivel inusitado de participación de la sociedad civil. Hemos podido, de hecho, desde la Sociedad Chilena de Musicología, contribuir con nuestro conocimiento, colocar nuestras inquietudes acerca de la justicia epistémica y la relevancia de la diversidad cultural, y por supuesto hemos planteado la necesidad y la importancia de escucharnos en un sentido profundo. Ese es el marco en el que nos estaremos reuniendo esta semana. Quiero destacar que en esta ocasión hemos reforzado nuestro compromiso con hacer de nuestra sociedad un espacio inclusivo, exigiendo que las mesas temáticas fueran paritarias o inclusivas. Creemos que es un gesto justo y muy relevante en nuestros días. También estamos inaugurando nuestro código de ética y queremos ser enfáticas en declarar este espacio académico y humano como un espacio libre de violencia de género y de cualquier tipo de violencia. Y para ello hemos preparado una guía que va a ser presentada en cada sesión. Reafirmamos nuestro compromiso para hacer de este encuentro un espacio amical y al mismo tiempo una instancia para el más alto intercambio de ideas en torno a la música de Chile y del mundo. Quiero terminar agradeciendo calurosamente a la Universidad Alberto Hurtado, que nos ha acogido, al decano Eduardo Molina, a Andrea Carrasco, que nos ha ayudado, al comité organizador local, donde está Daniela Fugli, Jacob Requedal y Juan Carlos Poveda,
A nivel interno quiero dar un gran reconocimiento y agradecimiento caluroso a Macarena Lavín, que nos ayudó con toda la difusión en redes sociales y la preparación de nuestro material gráfico. Y voy a darle la palabra ahora a Daniela, que entiendo que también va a reconocer y agradecer al comité de lectura y a otras personas que han participado. Bienvenidos, bienvenidas, y que sea una gran semana. Muchas gracias, Laura. Realmente creo que todos los que estamos aquí sintonizamos mucho con tus palabras y también con las ideas, digamos, que nutren esta conferencia, que esperamos que efectivamente sea de diálogos profundos, de escucha. Efectivamente, por mi parte, yo quiero partir haciendo, como ya lo han hecho también ustedes, algunos agradecimientos. Primero que nada al comité organizador, agradeciendo el intenso trabajo que ha tenido nuestro colega Juan Carlos Poveda en la organización, al apoyo de Jacob Requedal, y por supuesto quisiera también desde el Instituto de Música del Alberto Hurtado felicitar al directorio de la Sociedad Chilena de Musicología, a Laura aquí presente, pero también a Eileen Carmi y al mencionado Juan Carlos en su doble rol de miembro del directorio y organizador interno. Y bueno, y a los demás miembros del directorio, porque han logrado realmente organizar un programa muy interesante y que sin duda será muy enriquecedor para la discusión musical. También quisiéramos agradecer al comité de lectura conformado por Valesca Cabrera, Leonardo Díaz, Laura Fahrencroc, Silvia Herrera, Martín Liut y Laura Viñuela, ya que todos contribuyeron de manera muy valiosa en su rol de comité de lectura. Y bueno, como ya señalaba el decano, la musicología tiene un espacio primordial dentro de la Facultad de Filosofía y Humanidades, al interior del Instituto de Música, y por eso para nosotros acoger esta conferencia es un poco recibir a la familia, recibir amigas, amigos, colegas de diversas generaciones, pero con quienes hace mucho tiempo ya estamos en contacto y quienes compartimos, por supuesto, el convencimiento en que el estudio de la música es importante, es primordial, tanto si se quiere como una manera de entender a la sociedad, pero también como un lugar desde el cual nosotros, investigadoras e investigadores, queremos relacionarnos con la sociedad, haciendo un aporte que contribuya a valorar la cultura, los patrimonios, el pensamiento crítico, entre otras cosas tan valiosas que aporta la investigación musical. Y bueno, como anfitriones ha sido una alegría, por supuesto, descubrir en el programa la presencia de estudiantes y egresados del Magíster en Musicología Latinoamericana del Alberto Hurtado, ya que por supuesto es una alegría ver cómo han continuado desarrollándose como investigadoras e investigadores, haciendo aportes desde diversas áreas de estudio, pero también es una alegría ver cómo esta 11ª conferencia ha sido de interés para colegas de otros países de América Latina, de España, de otros países de Europa. Así que en esa combinación, digamos, entre personas que conocemos muy bien, que ya son locales, y colegas internacionales, creo que nos encontramos muy a gusto. Yo de las 18 mesas temáticas me anoté solo algunas palabras claves que muestren quizás brevemente esta diversidad, que va desde la música escénica, la archivística, música y política, música y género, tanto en cuanto a feminidades como masculinidades, performatividad, práctica instrumental, cine, educación musical, música y trabajo, migración y circulación de la música, una amplia paleta de temas, todos muy importantes de abordar y por supuesto muy actuales y contingentes. Tras 2 años de pandemia, tal como decía también Laura, hemos aprendido a valorar las ventajas de comunicarnos virtualmente y por supuesto que valoramos el hecho de poder reunirnos sin también que medien, digamos, grandes costos con colegas que están en diversas latitudes. Sin embargo, también nos alegramos mucho de contar con la posibilidad de encontrarnos al menos en una actividad híbrida y por eso quisiera enfatizar la invitación que ya hizo el decano Eduardo a acudir a la universidad si es que pueden el día viernes, donde esperamos a eso de las 4:30 de la tarde
hacer un paseo patrimonial por nuestro campus para luego compartir un café y pasar a una sala híbrida a atender juntos la conferencia del doctor Omar Morales en formato híbrido. Ojalá algunos y algunas de ustedes que estén en el radio, digamos, de la ciudad de Santiago puedan acudir a esta invitación. Ahora ya para cerrar y no quitarle más tiempo a lo verdaderamente importante, si se quiere, que es ya pasar a discutir sobre música, voy a darle nuevamente la palabra a Laura para que presente a la doctora Eva Moreda, que nos acompaña desde la Universidad de Glasgow. Muchas gracias. No sé si Eva está ahí, me parece que sí. Bueno, quiero darle, como decía Daniela, la bienvenida a nuestra primera invitada de honor, que es Eva Moreda Rodríguez. Ella es profesora titular de musicología en la Universidad de Glasgow. Tiene 2 líneas de investigación principales, una vinculada a la historia política de la música en el contexto del franquismo, en España y en el exilio. Y por otra parte, la historia temprana de las grabaciones sonoras. Sobre estos temas ha publicado abundante bibliografía, varios libros sobre música y exilio en el franquismo, sobre crítica musical, sobre el fonógrafo, y además en la actualidad dirige la red de investigación Redefining Early Recordings as Sources for Performance Practice and Music History. Así que quiero darle la bienvenida muy calurosa a nuestra primera invitada, Eva Moreda, que va a presentar la conferencia inaugural Aprendiendo a escuchar la música grabada, España, 1890-1935. Bienvenida. Bueno, sí, no sé si estoy ya en la pantalla. Sí, ahora sí, muy bien. Bueno, pues querría agradecer en primer lugar a Laura por sus palabras tan amables, ¿no? sobre mi trayectoria, y por supuesto a la organización, a todos los que estáis aquí para esta conferencia inaugural, y en particular a Eileen Carmi, que bueno, ha sido alumna mía de doctorado, y fue pues un poco la que ha estado tratando conmigo, ¿no? Para hacerme llegar esta invitación, ¿no? tan interesante para mí, ¿no? Porque también me resulta muy, muy motivador, ¿no? Poder en los próximos días, bueno, pues intentar conectarme a alguna de estas mesas. No podré estar en todas, sobre todo por la diferencia horaria, ¿no? Y por otras obligaciones, pero desde luego es muy interesante, ¿no? Ha sido muy motivador pues poder ver en el programa, ¿no? Pues como comentaba Daniela, pues la diversidad, ¿no? de temas, ¿no? que se están tratando ahora mismo en la musicología en Chile. Bueno, pues sin más preámbulos, primero voy a compartir mi PowerPoint. Y como veréis, he hecho un pequeño cambio, ¿no? en el título de la charla. Y ahora, en vez de hablar de España así en general, pues me voy a centrar más en la ciudad de Barcelona, ¿no? Y ya explicaré un poquito por qué no. Bueno, pues en los 7 u 8 años que llevo estudiando la historia inicial, la historia temprana de las tecnologías de grabación, algo que se me hizo obvio desde una etapa relativamente temprana es que no solo las tecnologías, como puede ser el gramófono, el fonógrafo, no solo han sido estas tecnologías las que fueron inventadas, en este caso por Emil Berliner y Edison respectivamente, sino que todas las prácticas y todos los artefactos culturales que hoy asociamos con la música grabada también fueron inventados, ¿no? Pues como puede ser el disco o como puede ser el oyente de música grabada. Y digo asociamos, pero también soy consciente de que tal vez con la llegada del streaming, pues estas asociaciones están cambiando, ¿no? Entonces, no sé, puede ser algo que comentemos en las preguntas, si os parece bien. Por dar un ejemplo, mi reciente libro decidí titularlo Inventing the Recording, porque el disco tal y como lo conocemos no nace cuando Edison o Berliner inventan
el disco físicamente como soporte técnico, sino que se trata de un proceso más prolongado en el tiempo, por el cual este mero soporte, ¿no?, de sonido musical adquiere una dimensión de artefacto cultural y estético que cuenta también con un amplio reconocimiento a nivel social. En mi opinión, una de las ventajas que tiene estudiar estas invenciones es que pone de manifiesto dos cosas. En primer lugar, la cantidad y la variedad de protagonistas en la historia de la música grabada, desde inventores, técnicos de sonido, músicos, emprendedores y un largo etcétera, ¿no?, pues más allá de Edison, Berliner y los nombres así geniales o predominantes, digamos. Y en segundo lugar, también pone de manifiesto las tensiones entre la dimensión transnacional o global de la industria fonográfica y la dimensión nacional, regional y local. En efecto, pues como ya sabréis, en la historia de las tecnologías de sonido y de posteriormente la industria del disco tenemos unas fuerzas multinacionales, ¿no?, muy importantes, muy poderosas, que además aparecen desde relativamente temprano, ¿no?, desde finales del siglo XIX, pues ya están operativas, pero lo que a veces se ha olvidado o no se ha reconocido tanto es el importante papel desempeñado por individuos, prácticas y discursos que actuaban a un nivel más nacional o local. Y este es otro libro que he publicado recientemente, en este caso es coeditado con Elodie Roy, y consta de 12 artículos, ¿no?, de 12 capítulos de diferentes investigadores, y un poco lo que cada uno de estos artículos trata, pues es como estas dos dimensiones, digamos, la más internacional, transnacional, y la más local, regional, pues cómo interactuaban, cristalizaban, se contradecían, pues en contextos específicos, ¿no? En esta charla voy a hablar de la invención de la figura del oyente de música grabada. ¿Quién era este oyente? ¿Cómo escuchaba la música grabada? En particular, cómo escuchaba la música grabada con respecto a la escucha de música en vivo, y qué discursos y prácticas informaban sus hábitos de escucha. Para ello, individuaré 3 episodios, cada uno de ellos con nombres e incluso con acciones concretas en el contexto específico de la ciudad de Barcelona. Tengo que decir también que en esta época, digamos, finales del 19, principios del 20, hasta los años 1920 y 1930, el hecho de contar con información más o menos específica sobre oyentes de discos o personas específicas que oían discos y sobre sus hábitos, sus preferencias, es una cosa pues bastante anormal, ¿no? Y tanto más anormal cuanto más retrocedemos en el tiempo, ¿no? Es muy difícil, ¿no?, pues incluso saber quiénes eran estos oyentes de discos. Y la pregunta que se puede plantear es si un oyente que se preocupase de alguna manera por documentar, ¿no?, sus propios hábitos, sus propias preferencias, tal vez no fuese un oyente medio, digamos, sino que era un oyente especialmente concienciado, especialmente experimentado. Tal vez podríamos plantearnos tal vez poco representativo, ¿no?, de cómo la mayoría de las personas en ese contexto escuchaban la música grabada. En este sentido, no sé, también soy consciente de que puede que el riesgo de mi charla sea pues de hablar de personas que fueron excepcionales en su contexto, que no eran representativas, pero pienso que esto se puede contrarrestar pues de varias formas. En primer lugar, contamos con otros indicadores también que nos pueden ayudar a contextualizar estos individuos. Tenemos, por ejemplo, la publicidad de las discográficas, la configuración y la codificación del disco como artefacto. Todo esto también nos puede sugerir, ¿no?, pues cómo era este oyente, ¿no?, al que se dirigían estas multinacionales. Y lo que sí que haré en el transcurso de esta charla será discriminar entre prácticas e ideas que me parece que reflejan un espíritu más extendido a toda la época, y otras que me parece que pueden ser pues más exclusivas de un grupo de personas o incluso de una persona nada más. Y también, y muy importante, también intentaré explicar en estos casos pues cómo estas especificidades, peculiaridades también se pueden entender en el contexto de la ciudad de Barcelona, ¿no?, que por eso me ofrece, digamos, un contexto tal vez más productivo que España así en su conjunto, ¿no? Por otra parte, si bien sí que yo creo que hay algunas de estas prácticas que son muy idiosincráticas, son muy propias de una persona nada más o de un grupito de personas nada más, no me parece que esto significa que carezcan de interés.
Al contrario, son testimonio de la inventiva con la que fueron recibidos el fonógrafo y el gramófono por parte de diferentes individuos y de diferentes grupos de la población. Y en muchos casos lo interesante, en mi opinión, es que es posible interpretar estas prácticas, incluso las que no nos encajan muy bien, pero es posible interpretarlas como desarrollos más o menos naturales de otras prácticas preexistentes ligadas a la música, la ciencia o la tecnología, más que decir, bueno, pues esto es simplemente una rareza, ¿no? Esto es una cosa así un poco extraña. Bueno, pues el primero de estos episodios nos lleva a los comienzos de la década de 1890. Tenéis aquí una foto, ¿no? del monumento a Colón, ¿no? Que está en Barcelona. Y en estos momentos Barcelona es la segunda ciudad más poblada de España, aunque la verdad es que con muy poca diferencia con respecto a Madrid, que era la primera. Y también es un centro industrial muy importante, más que Madrid en este sentido. Es una ciudad en constante crecimiento urbano y también se empiezan a ver las complejidades políticas e ideológicas que luego en la década siguiente, en la década de 1900, pues ya se hacen mucho más aparentes, con mucha conflictividad social y todo esto. Barcelona había sido sede de la primera exhibición del fonógrafo en España en septiembre de 1878. Esto es nada más que unos meses después de que Edison lanzase el fonógrafo, ¿no? Es como unos 9 meses más tarde. Esta primera exhibición del fonógrafo en Barcelona y en España, en 1878, estuvo en manos del físico local Tomás Dalmau y tuvo lugar en el Ateneo Científico. Dalmau y sus colaboradores organizaron algunas demostraciones más en los siguientes meses, pero después de unos pocos años estos eventos fueron decayendo. Y esto seguramente que sea porque cuando Edison inventa el fonógrafo en el 1877, pasan 10 años que no le da ninguna importancia, ¿no? Dice, bueno, pues esto está aquí, pero no se preocupa por desarrollarlo. Y solo es cuando aparece un competidor, ¿no? Que sí que se interesa por desarrollarlo. Pero sí, lo que pasaba es que este primer fonógrafo tenía un sonido muy, muy limitado, muy pobre, y, o sea, era simplemente una curiosidad. Y yo me imagino que una vez que lo hubieran exhibido, bueno, pues ya está, ya sabes lo que es, pero, o sea, tampoco es que haya muchas innovaciones, ¿no? A partir de eso, ni tampoco es que haya muchas utilidades prácticas. Y esta situación cambia, ¿no? Cuando Edison lanza el Perfected Phonograph en 1888, ¿no? Que, como os decía, pues es un resultado, ¿no? Pues de que él ve, bueno, pues que empieza a tener competencia, ¿no? Entonces, pues sí que lanza este aparato. Este aparato de momento no es apto para el consumo doméstico, todavía sigue siendo pues bastante caro, bastante costoso, pero sí que se utilizaba sobre todo para exhibiciones colectivas, ¿no? Y por supuesto es en este contexto que el fonógrafo pues regresa a Barcelona unos 10 años más tarde, ¿no? En febrero y marzo de 1890 sabemos que organizó sesiones fonográficas Charles Calb, que se presentaba como representante de Edison, pero esto no lo he podido confirmar. Y la verdad es que sí que, sobre todo en un país como España, ¿no? Que digamos que era periférico, ¿no? Pues en esta época sí que había gente que se presentaba como representante de Edison y que yo la verdad no los he conseguido localizar, ¿no? En los papeles de Edison de Rutgers University. O sea que me imagino que tal vez lo decían pues por tener un poco de prestigio, pero no sé, no nos podemos tomar muy en serio, ¿no? Todo lo que decían estas personas. Y también del mismo año, 1890, sabemos de otra demostración fonográfica en el Teatro Sant Andreu, y este era un teatro de corte popular, en un barrio también popular de Barcelona, ¿no? De clase trabajadora. Y de hecho, el objetivo de esta función era recaudar fondos para trabajadores desempleados, ¿no? Y es un ejemplo muy bueno de que es ahora en los años 90, 1890, que el fonógrafo llega a ser conocido por un mayor número de españoles y además de todas las clases sociales, desde funciones organizadas en clubes privados exclusivos solo para sus miembros hasta funciones como las del Teatro Sant Andreu o también pues ateneos obreros, ¿no? Que también pues eran asociaciones pues, de gente trabajadora. En estos años, estas demostraciones fonográficas eran principalmente itinerantes, o había una persona, un empresario, una compañía que llevaban el fonógrafo a varias poblaciones, ¿no? Y a menudo pues, coincidían pues, con la feria local, ¿no? Pues de lo que fuera.
A pesar de las diferencias sociales, los diferentes contextos sociales, lo que sí coincidía era el formato, ¿no?, de estas sesiones, por lo que podemos deducir, ¿no?, a partir de noticias de prensa y demás, lo que tendía a pasar en estas sesiones es que el operador del fonógrafo reproducía cilindros que demostrasen una variedad de sonidos. Son música, habla, sonidos de animales, sonidos ambientales. Y también lo que hacía muy a menudo era pedirle a algún artista local o algún político o algún conferenciante local, no, pues que cantase o que tocase o que hablase para el fonógrafo, y luego inmediatamente después pues era reproducido, ¿no?, por el fonógrafo, pues lo que había cantado, lo que había dicho. Y estos episodios son, en mi opinión, son muy ilustrativos, ¿no?, de cómo estos primeros oyentes, ¿no?, veían el fonógrafo, cuál era el principal atractivo del fonógrafo en estos momentos. Y en estos momentos el fonógrafo sigue siendo sobre todo un artefacto científico, ¿no? El hecho de que reprodujesen cilindros de diferentes clases pues tenía que ver con el deseo del público de cerciorarse de que el aparato realmente funcionaba, que era capaz de reproducir con un nivel aceptable de fidelidad diferentes tipos de sonido. Y justamente las reseñas que tenemos de estos eventos se centran, ¿no?, pues en la supuesta capacidad del fonógrafo de reproducir estos sonidos. Llegan a decir de forma que se confunden con la realidad. Esto también, ¿no?, hay que leerlo con un poco de espíritu crítico, ¿no? O sea, tampoco, dadas las condiciones, dadas las prestaciones técnicas de estos fonógrafos, pues tampoco es que fuese una altísima fidelidad, pero bueno, ellos obviamente pensaban que estaba ahí, ¿no?, también por razones que también podemos comentar, pero lo importante aquí es que realmente no hay ninguna referencia apenas en estas reseñas pues a la calidad de la música, la calidad de la interpretación musical. Incluso tampoco se preocupa mucho de la música en sí, o sea, tanto pueden hablar de una grabación de ópera pues como de una grabación de un perro ladrando. Entonces todavía pues lo científico primaba, digamos, sobre todo lo demás. En Barcelona, una particularidad de esta ciudad, que también se da en Madrid, es que también empiezan a aparecer en un determinado momento los llamados salones fonográficos, ¿no?, que eran establecimientos que estaban abiertos durante varios meses o durante un año, en vez de ser itinerantes, ¿no?, pues estaban allí un periodo de tiempo prolongado. Y en estos establecimientos se podía escuchar mediante auriculares un cierto número de cilindros pagando un precio, ¿no?, pero un precio que normalmente era accesible a todas las clases sociales, ¿no? Y sí, o sea, no era pues mucho más caro que otros entretenimientos propios de las clases populares de la época, ¿no? Y esto sí que es más equivalente, ¿no?, a los phonograph parlors que existían en Estados Unidos, ¿no? Y realmente mucha bibliografía, ¿no?, sobre los años iniciales del fonógrafo hablan de los phonograph parlors, que en otros países pues no existían como tal, ¿no? En gran parte de España no existían como tal. Bueno, pues esto es una peculiaridad, ¿no? Obviamente resulta difícil, ¿no?, reconstruir cómo era la experiencia auditiva de estos oyentes anónimos, pero sí que tenemos algunas pistas. Y lo que resulta aquí interesante es cómo en estos salones fonográficos la escucha parece que se va derivando un poco ya hacia la escucha musical, quizás con fines ya en cierto modo estéticos y no simplemente como curiosidad científica o recreativa. O sea, ya podemos decir que en estos salones fonográficos empieza un poco a darse este cambio, ¿no?, que obviamente tardó varios años, pero ya vemos aquí unos primeros signos. Por ejemplo, sabemos que algunos de estos salones fonográficos publicaban en su publicidad, en sus anuncios, las listas de piezas específicas que los oyentes podrían encontrar. Es decir, en vez de decir, pues, como decían los anuncios de estos fonógrafos itinerantes, pues demostración de fonógrafo con muchísimos tipos de sonido, pues ya te decían, ¿no?, pues qué piezas o qué cantantes o qué compositores. Y la mayoría de estas piezas, ¿no?, pues eran de zarzuela, sobre todo, ¿no?, que era inmensamente popular en las ciudades españolas, en todas las clases sociales además. O sea, también aquí vemos este afán un poco pues de llegar a todas las clases sociales. Y el uso de auriculares también sugiere que parte de la experiencia pudiese ya ser solitaria, es decir, en vez de ser una demostración de grupo en la que todo el mundo está escuchando al mismo tiempo, pues los auriculares
tal vez fueron el primer paso hacia esta idea de la escucha en solitario, ¿no? Aunque de todas formas el aspecto grupal seguía teniendo una gran importancia. Y los salones, de hecho, en su publicidad están muy orientados pues, a familias o a parejas, ¿no? Con lo cual, y aunque nuevamente esto es muy difícil de poder verificar, es de suponer también que buena parte de la experiencia auditiva pues, consistiese en compartir impresiones sobre la escucha, ¿no? Más que una escucha pues, puramente solitaria. Pues este es el primer episodio. El segundo de estos episodios... bueno, perdón, me he saltado esta diapositiva, pues esta es del fonógrafo Soleil, ¿no? Que estaba allí en Barcelona, y dice, bueno, pues uno de los cilindros que presenta es el dúo de la africana, y un poco lo comenta también, incluso desde un punto de vista musical, muy rudimentario, ¿no? Pero sí que ya empezamos un poco, ¿no? Tal vez a mirar el fonógrafo no solo como curiosidad científica, sino a interesarnos por esta escucha más solitaria y más estética, digamos. Bueno, pues el segundo de estos episodios nos lleva en torno a 1900 y nos lleva a conocer a Ruperto Regordosa, que era un empresario del textil barcelonés. No he encontrado ninguna fotografía de él, ¿no? Entonces pues no lo puedo poner. Y eso, estamos en aproximadamente 1900. Entre 1896 y 1898 se han dado a conocer en España nuevos modelos del fonógrafo Edison que son más aptos para el consumo doméstico. Y a raíz de esto también empiezan a aparecer varias casas españolas, los llamados gabinetes fonográficos, que se dedican a grabar cilindros, o como decían ellos, a impresionar cilindros, no era la palabra que utilizaban. Entonces, es un negocio en cierto modo muy activo, es decir, en un periodo de 5 años yo he conseguido obtener documentación de unos 40 gabinetes, muchos de ellos pues de vida muy breve, o sea, aparecen, desaparecen o se cambian otros negocios, por ejemplo, de fotografía, cine, bueno, es un poco todo este mundo, ¿no? De la imagen o de la tecnología. Entonces es un sector industrial pues muy activo, pero también precario, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Está como en constante movimiento. Algo que resulta importante, ¿no? En mi opinión, para entender esta industria es que duplicar cilindros de fonógrafo todavía no era, digamos, una posibilidad muy extendida. O sea, se podían hacer duplicados, pero la calidad no era muy buena, o habría que tener cierto equipamiento que pues, a lo mejor no se obtenía fácilmente. Entonces, estas grabaciones comerciales que tenemos aquí son prácticamente realizadas una a una, ¿vale? O sea, el cantante o el músico llegaba al gabinete y podía pasarse grabando, no sé, varias horas y cada una de las piezas que grabase pues era grabada en un cilindro y luego ese cilindro se vendía individualmente, ¿no? Y empleaban sobre todo artistas españoles, no demasiado conocidos, ¿no? Que es interesante, y también se centraban en gran medida en géneros autóctonos, zarzuela, flamenco, también muy, muy popular, también bastante ópera en italiano, o sea, no era todo ópera italiana, pero era cantada en italiano, o sea, ópera francesa traducida al italiano, alemana traducida al italiano. Entonces esto era un poco lo que hacían. Y en España, digamos que los gabinetes, al igual que está pasando en otros países del entorno, se afirma ya esta idea de que el oyente de sonido grabado es un oyente de música, no de sonido musical. Y es interesante en este sentido que los gabinetes sí que producen cilindros hablados, con chistes, con pequeñas historias, pequeños cuentos, pero se venden a un precio menor, se venden a un precio inferior y también se promocionan menos en la publicidad, con lo que cabe suponer que la música se impone pues desde un momento relativamente temprano, ¿no? Que estos cilindros hablados pues no llegaron a cuajar demasiado tampoco, ¿no? En estos momentos la escucha musical, ¿no? También se trata todavía de un pasatiempo costoso. Todavía son las capas más altas, ¿no? De la sociedad los que pueden permitirse, ¿no? Este tipo de cosas.
Lo interesante en el contexto español es que podemos reconstruir en cierta medida quiénes eran algunos de estos oyentes gracias a 5 colecciones que se formaron durante esta época y que han sido pues donadas, ¿no?, a archivos públicos que están relativamente intactas, ¿no?, relativamente completas. Otros obviamente pues se han desperdigado, ¿no?, pero tenemos por lo menos 5, ¿no?, y yo creo que es un buen punto de partida. Por ejemplo, tenemos las de la familia Ibarra en Bilbao, están en Eresbil, que es el Archivo Vasco de la Música, y la familia Ibarra era una de las familias industriales más ricas de España. O sea, obviamente se podían permitir este tipo de cosas, pero también tenemos, por ejemplo, la de Leandro Pérez, que era un señor pues acomodado, ¿no? Residente en Huesca, que es una ciudad en el norte de España, está cerca de los Pirineos, pero aunque obviamente pues él sí que era acomodado, ¿no?, pues no tenía tampoco la fortuna de los Ibarra, ¿no? O sea, incluso dentro de estas clases altas o medias altas pues tenemos una cierta variedad, ¿no? Y esto también lo que nos permite suponer es que, aunque obviamente el precio era una barrera importante, ¿no?, pues para poder desarrollar esta afición a la música grabada, también había, digamos, otras barreras, ¿no?, como podría ser la familiaridad o el interés, ¿no?, por la tecnología. Y, por ejemplo, de Leandro Pérez sabemos que sí que era un señor que se interesaba mucho, ¿no?, por todo lo que fuese nuevas tecnologías, ¿no?, obviamente de su contexto, ¿no? Entonces, no era, en estos años iniciales no era simplemente tener el dinero, la capacidad adquisitiva, sino también tener esta cierta familiaridad, ¿no?, con la tecnología, ¿no? En la colección de la familia Ibarra, algo que encontramos también es grabaciones de la misma romanza o aria por parte de diferentes cantantes. Y esto resulta interesante, ¿no?, porque podría sugerir que tal vez en esta época ya se prefigurasen prácticas que más tarde el gramófono facilitó con más medida, como la de tener diferentes versiones de la misma obra, pues obviamente para poder escucharlas y compararlas, ¿no? O sea, es muy típico, ¿no?, de los discófilos, ¿no?, pues coleccionar versiones de la misma obra, y podría ser que fuese aquí en esta colección que empezamos a ver este tipo de comportamientos que nuevamente pues ya empiezan a hablar de una distinción entre la escucha de música pues puramente en vivo y la escucha de música pues grabada, donde puedes volver a escuchar, puedes comparar versiones, puedes ir al detalle y todo esto, ¿no? No obstante, aunque esta colección de la familia Ibarra es también muy interesante, tal vez la más fascinante sí que sea la de Regordosa, ¿no?, porque las otras 4 colecciones nos muestran oyentes de discos que en cierta medida son muy similares a los que podemos conocer hoy, en el sentido de que se dedican a comprar discos, comprar grabaciones, ¿no?, a acumular grabaciones. Pero Regordosa sí que tiene una relación un tanto diferente con la tecnología y con la escucha, porque de los casi 400 cilindros que se conservan en su colección en la Biblioteca de Cataluña, en Barcelona, todos ellos, con excepción de 3, fueron grabados por el propio Regordosa en su propia casa, en Barcelona, y contienen las voces y la música de artistas de gran renombre que cantaban en el Teatro del Liceu de Barcelona, o incluso el pianista Isaac Albéniz, ¿no?, pues un gran nombre de la música española. Entonces, más que grabar, más que comprar grabaciones, se hacía él mismo los discos, ¿no? En sentido estricto, Regordosa no era tampoco una rareza, porque la publicidad de los gabinetes de esta época, y también lo vemos en otros países con publicidad de Edison, esta publicidad hace mucho hincapié en que el fonógrafo no es solo para reproducir cilindros comerciales, sino que también se podía utilizar como una máquina para grabarse uno mismo, para grabar a sus amigos, familiares, pues con fines más bien lúdicos, ¿no? Entonces, este aspecto del fonógrafo, ¿no?, en esta época temprana, sí que hay evidencia de que sí que calaba, ¿no?, sí que tenía un cierto eco entre estos primeros oyentes de música grabada, porque en las otras 4 colecciones que se conservan en España, todas ellas contienen ejemplos de grabaciones domésticas, ¿vale? Aunque realmente en las otras 4 colecciones son ejemplos muy limitados, son un número muy, muy pequeño y son también pues como muy de estar por casa, ¿no?, pues que es una persona de la familia pues cantando una canción y luego riéndose, o sea, no hay así ninguna aspiración de profesionalidad, pero las de Regordosa pues sí que tienen estas aspiraciones.
Y querría reproducir ahora uno de estos cilindros de Reigordosa, un poco para que veáis, ¿no?, en qué consiste, y luego explicaré también, ¿no?, pues por qué tenemos aquí estas grandes aspiraciones, ¿no?, que a lo mejor en otras colecciones no las tenemos, ¿no? Y esta es Josefina Huguet, que era una soprano barcelonesa, o sea, era barcelonesa, pero era muy reconocida en su época, estaba todo el tiempo de gira. Y esto es Linda de Chamonix, el área principal de Linda de Chamonix de Donizetti. A ver. Alegro del primer acto de lo lindo de Chamonix, cantado por la eminente viva Josefina Huguet. Bueno, pues así ya tenemos una pequeña idea, ¿no? Bueno, estos cilindros son de entre 2 y 3 minutos, 2 minutos y medio, 2:40, una cosa así, ¿no? Que era digamos, la duración que podía contener, ¿no?, en esta época un cilindro de cera. Y uno de los aspectos más interesantes de esta colección, ¿no?, es cómo Reigordosa se apoya en prácticas ya establecidas, como la de la música en el hogar, ¿no?, el Hausmusik, ¿no?, de la tradición sobre todo alemana, y otras prácticas ya establecidas pero más recientes, como las prácticas que seguían los gabinetes. Entonces Reigordosa construye sus cilindros en torno a estas convenciones, digamos, ya más o menos establecidas, en lugar de ponerse, por ejemplo, a experimentar con códigos más rompedores o menos realistas, ¿no? Que esto es algo que en algunas grabaciones domésticas de esta época sí que aparece, ¿no? Y de hecho hay un investigador en Reino Unido, Simon Hayes, que está investigando grabaciones realizadas en Reino Unido domésticas, ¿no?, en torno a esta época, y sí que, bueno, pues intentaban un poco manipular efectos de sonido, no sé, es muy interesante. Pero lo interesante aquí es que Reigordosa no le interesa nada de esos aspectos, pues, de manipular sonido o de, no sé, y prefiere, ¿no?, pues adoptar estas convenciones más realistas, ¿no?, y más establecidas. Todos los cilindros de la colección de Reigordosa siguen el mismo formato, que es el formato que encontramos en los cilindros comerciales españoles y también, más en general, en toda la industria discográfica, ¿no? Se abren con un anuncio hablado que lo habréis oído, ¿no?, aunque tal vez es difícil, pues, distinguir lo que está diciendo, pero en este anuncio se da el nombre del intérprete, se da el título de la pieza y el compositor también en su caso a veces, y también la empresa, que en este caso, bueno, en vez de decir, pues, la empresa, dice grabado por Ruperto Reigordosa. En el caso de esta grabación es interesante, ¿no?, que este anuncio está en catalán, ¿no?, que es interesante, y seguramente es porque Josefina Huguet era también catalana, ¿no?, entonces ella lo habría entendido. La mayoría de los otros cilindros el anuncio está hecho en castellano, que era también, por otra parte, la práctica en los cilindros comerciales, ¿no? Bueno, no sé si sabréis, ¿no?, que en las comunidades españolas que se habla otra lengua aparte del español, pues digamos que el español históricamente ha sido la lengua de prestigio, o en esta época era la lengua de prestigio, ¿no?, y el catalán pues era un poco una lengua considerada pues más de andar por casa, ¿no? Entonces los gabinetes comerciales, incluso los que estaban en Barcelona, todos los anuncios eran en español, pero bueno, Reigordosa, pues no sé, pues obviamente en su casa pues hablaría catalán y decidió utilizarlo en este contexto. Entonces, después del anuncio se procede a interpretar la pieza y en muchos casos debía ser abreviada, ¿no?, por estas limitaciones de los cilindros. Y al final, pues sí que hay un aplauso, o incluso bravos, más o menos entusiastas, ¿no? Y ya los cilindros de Reigordosa no están fechados, él no los fechaba. Los que
si intentamos fechar la colección, los más tempranos son de en torno a 1898, ¿vale? Porque el modelo de fonógrafo que él usaba era de 1898, entonces no pueden ser obviamente anteriores a eso. Pero incluso estos primeros cilindros ya siguen este formato, entonces lo que sugiere es que Regordosa Regordosa en definitiva debió de experimentar poco, ¿no? Él por algún motivo que ahora mismo exploraré, pues le pareció que este formato, digamos que era el formato esperable y natural, ¿no? En la música grabada. No se paró a hacer más experimentaciones. Y me gustaría detenerme en qué es lo que esta decisión nos puede decir sobre la manera en que Regordosa y sus contemporáneos entendían la música grabada, ¿no? Lo que hace Regordosa es adoptar las nuevas formas de entender el sonido grabado que estaban empezando a diseminar los gabinetes fonográficos, pero al mismo tiempo realizaba sobre ellas unas pequeñas innovaciones o desviaciones, sin ser tampoco muy experimental, como he dicho, pero sí que en algunos aspectos sí que se desvía un poco. ¿Cuáles son estos aspectos? Bueno, hay un investigador estadounidense, Patrick Pfister, que se ha planteado la cuestión de por qué estas grabaciones tempranas incluyen un anuncio grabado, ¿no? Al principio de la pieza. Y dice que no se trataba puramente por identificación, ¿no? Porque obviamente esa información también estaba escrita, ¿no? Pues en el cilindro y en su caja. O sea, tampoco es simplemente para poder identificar, ¿no? Lo que era este disco. Y lo que propone en lugar de esto es que este anuncio debe entenderse como un anuncio fáctico, ¿no? Pues una prueba para confirmar al público, ¿no? Antes de que la grabación comience, de que realmente pues esto funciona, ¿no? Y este aparato puede reproducir la voz humana, ¿no? En lingüística, fáctico es pues cuando usas el lenguaje para cerciorarte, ¿no? De que el canal funciona, ¿no? Es lo que estamos haciendo en Zoom todo el tiempo. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Pues este tipo de cosas es la función fáctica, ¿no? Del lenguaje. Entonces, Pfister se plantea que esta función fáctica fuese la que llevase a estos artistas, ¿no? Pues estas empresas, ¿no? Pues a realizar este anuncio. Me gustaría, sin embargo, proponer otra explicación un poco diferente, aunque realmente no son incompatibles, ¿no? O sea, puede que realmente hubiese pues, más de una explicación, ¿no? detrás de estos anuncios. Y mi sugerencia, mi explicación es que este anuncio final y luego el anuncio inicial, perdón, y luego el aplauso final tuviesen, por así decirlo, el fin de enmarcar la interpretación musical propiamente dicha, ¿no? Pues tienes como estos dos, en inglés se dice bookends o bookendings, ¿no? Y en el medio tienes la interpretación. En efecto, los gabinetes y otras compañías semejantes en todo el mundo proponen una idea que es todavía relativamente novedosa, ¿no? Que es la idea de que el fonógrafo y el gramófono no son meras curiosidades científicas, como lo habían sido en los años anteriores, sino que son una máquina para disfrutar de la música y que permite disfrutar de la música de una manera que es todavía en gran medida análoga, ¿no? a la música en directo. Entonces, el anuncio y el aplauso final son como los identificadores, ¿no? Que le permiten al espectador entrar en esta situación, ¿no? Pues un poco aceptar la ficción de que lo que va a escuchar es análogo, ¿no? Pues a lo que podría escuchar en el teatro o en el auditorio donde fuese. Y esta explicación, pues yo creo que está fundamentada también, ¿no? por otras pruebas, otras evidencias de que en estos momentos la escucha discográfica se entendía todavía pues como una prolongación de la música en directo. Por ejemplo, ahora mismo o incluso pues unas décadas más tarde, ¿no? Como veremos, pues es muy corriente, ¿no? Que utilicemos las grabaciones para escuchar música que a lo mejor en directo pues no podemos, porque donde vivimos pues no hay conciertos de ese tipo de música. Pero en esta época esta idea todavía no había cuajado, ¿no? Era, bueno, pues yo en mi casa escucho pues lo que escucho en el teatro, ¿no? Entonces, en ese sentido, la grabación incluso pues podría tener un efecto de recordatorio, incluso pues como una postal también, ¿no? También es una idea interesante. Y, por ejemplo, el repertorio grabado por los gabinetes pues era justo el repertorio que más contemporáneo, ¿no? Dentro de la ópera y la zarzuela, pues eran obras que se grababan pues al poco de haber sido estrenadas o al poco de haber tenido éxito, ¿no? Pues sí, realmente nos podemos imaginar pues que algunos espectadores pues se comprarían, ¿no? Pues el disco, el cilindro, ¿no? Pues para un poco rememorar su experiencia en el teatro.
En contraste, por ejemplo, el interés por grabar obras históricas era muy limitado, ¿no? O sea, esta idea de, ay, pues vamos a grabar a Bach, no, o sea, no, todavía no habían tenido pues esa idea, ¿no? Y Regordosa sí que copia en gran medida estas estrategias, ¿no? Para realizar sus grabaciones se sirve de cantantes, bien catalanes o españoles, o extranjeros, italianos sobre todo, pero que se encontrasen cantando en el Teatro del Liceo, ¿no? Y nuevamente aquí no tenemos las fechas exactas, pero sí que es posible establecer una correlación, ¿no? Y imaginarnos que cuando estas personas cantaban en el Liceo, pues Regordosa los invitaría a su casa, ¿no? Pues también para grabar. Y se abre así la posibilidad de que Regordosa entendiese estas grabaciones como un recordatorio de su experiencia en vivo, porque en efecto como un miembro de la burguesía barcelonesa pues era fiel suscriptor del Teatro del Liceo. Sin embargo, pues como he dicho, pues hay ciertos aspectos, ¿no? Que un poco separan la experiencia de Regordosa de lo que encontramos en la naciente industria discográfica. Por ejemplo, el anuncio realizado en este caso en el disco que hemos escuchado, pues lo realiza el propio Regordosa, pero escuchando su colección vemos que no siempre es él, a veces es una mujer, que me imagino que sería su mujer o su esposa. En otros casos, pues son otras voces masculinas que nuevamente podrían ser amigos o familiares. En el aplauso del final muchas veces también se oyen varias voces o varios bravos, varias personas que bravean. Muchas veces también el cantante bromea, ¿no? Pues con Regordosa en el anuncio o al final, ¿no? O dice, muy bien, ay, pues muchas gracias, ¿no? Pues una pequeña conversación en este sentido. Y esto nos sugiere un ambiente relajado, ¿no? Pero refinado al mismo tiempo, que podemos suponer que también sería el que predominase o el que Regordosa querría que predominase en una sesión de música doméstica, ¿no? Obviamente, pues como un miembro de la burguesía, esta idea de la música en casa, música doméstica, pues también era algo en lo que pues, sería plenamente familiar, ¿no? Y el propio uso del catalán en algunos de estos anuncios pues también viene a redundar, ¿no? En esta idea de intentar reproducir pues este ambiente un poco más familiar, un poco más íntimo, ¿no? En estas grabaciones. Bueno, pues nos movemos al tercer episodio que nos lleva a los años 30. Y en estos momentos ya hace 10 años que ha irrumpido en el mercado de la grabación eléctrica, son mediados de los años 20, la grabación eléctrica sustituye la mecánica. Y hay una socióloga de la música, Sophie Maisonneuve, que defiende, ¿no? Que es la invención de la grabación eléctrica que realmente permite un cambio de paradigma, ¿no? más extendido. En la lucha entre escucha discográfica y escucha en vivo, es ahora la escucha discográfica, la que se impone con más claridad de lo que había sido el caso hasta este momento. Como dice Maisonneuve, esto influye para que cambie lo que se escucha, o sea, ya no solamente se escucha pues lo que hubieras podido escuchar igualmente en una sala de conciertos, sino que los oyentes pues tienen más interés por descubrir repertorios. Y también cambia pues cómo se escucha, ¿no? Pues la idea de la escucha individual pues cada vez va teniendo más importancia, ¿no? Pues en detrimento de estos aspectos pues más sociales, más de grupo, que también vemos en Regordosa, obviamente. Y las mejoras tecnológicas, ¿no? De la grabación eléctrica también permiten pues una escucha en la que se presta más atención a ciertos matices que en la sala de conciertos pues no hubiera sido tan fácil, ¿no? De captar. Y es, bueno, pues el clarinete tercero, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, pues a lo mejor el disco te permite oírlo, ¿no? Con más claridad. Otro componente importante en este cambio de sensibilidad es también el que concierne a la identidad y sociabilidad. O sea, cómo en estos momentos tenemos algunas personas que cada vez son más, pero son igualmente siempre una minoría, empiezan a identificarse como oyentes de discos, o para ellos ser oyente de discos pues es una parte importante, ¿no? De su identidad, y cómo construyen esta identidad y cómo al hacerlo pues se relacionan con otros oyentes, ¿no? Con otros amantes de los discos. Es en esta época que nacen las revistas sobre discografía, los clubs de discos, ¿no? Mediante suscripciones, record clubs, y esto da paso pues obviamente al desarrollo de comunidades incluso más imaginadas que reales, ¿no? Porque
en estos, por ejemplo, servicios de suscripción, pues obviamente tú no sabes, no te ves nunca las caras, ¿no?, con las otras personas, pero te sientes en cierto sentido pues miembro de esta comunidad, ¿no? Es de suponer que al margen de estas iniciativas, ¿no?, de suscripciones, revistas, que obviamente se dan en los países más industrializados, ¿no?, pero es de suponer que también hubiese grupos de oyentes discográficos que se reuniesen cara a cara y que al hacerlo cimentasen su identidad como oyentes y diesen pie a determinados discursos sobre la música grabada, la interpretación del canon musical y discográfico, entre otras cosas, ¿no?, entre otros temas. Sin embargo, obviamente, por la propia naturaleza informal, ¿no?, de estos grupos, muchas veces no es posible saber, ¿no?, pues cómo operaban estas agrupaciones, pues de qué hablaban, cómo, no sé, es imposible, ¿no? Por ejemplo, sabemos por el proyecto digital de Thomas-Henri Disquaire de Paris. Disquaire de Paris es un proyecto muy interesante que lo he comprobado la semana pasada, parece que la página no está operativa, que es una lástima. Pero realmente lo que hacía este proyecto era pues mapear, ¿no?, todas las tiendas de discos en París desde finales del 19 hasta los años creo que 60, ¿no?, y un poco pues también ofrecer una cronología. Y Thomas-Henri, bueno, el investigador que ha hecho este proyecto, pues también ha contado con numerosísimas fuentes archivísticas, ha hecho entrevistas, ¿no?, pues con aficionados. Y sí que su idea, ¿no?, lo que ha descubierto es que estas tiendas actuaban como centros de sociabilidad de los coleccionistas discográficos de París durante más de un siglo, de hecho. En el caso que nos ocupa en Barcelona, pues tenemos la suerte de contar también en la Biblioteca de Cataluña con un fondo de documentación que da cuenta de las actividades de un club privado de amantes del disco, Discófilos, discófilos obviamente en español, ¿no?, Asociación Pro Música. La razón por la que contamos con esta documentación es que el miembro fundador del grupo, Ricardo Gomis, que era un coleccionista y era también ingeniero, pues recopiló esta documentación y la conservó durante décadas y bueno, pues al final de su vida, pues esta documentación fue legada, ¿no?, a la biblioteca. Esto resulta interesante, ¿no?, porque sugiere que Gomis seguramente fuese consciente, ¿no?, en cierta medida de que lo que estaban haciendo pues era interesante y era importante, ¿no? Por eso se le ocurrió compilar toda esta información, ¿no? Discófilos fue fundada en 1934 por Ricardo Gomis, como he dicho, y el marchante de arte Joan Prats. En este archivo, en este fondo, pues tenemos, bueno, varios documentos. Uno de ellos pues cita los objetivos, ¿no?, de Discófilos cuando se fundó. Y los objetivos que citan es dar a conocer entre sus miembros obras musicales del más alto valor y sugieren que para ello servirse de las colecciones privadas ya existentes en Barcelona. O sea, y gracias a esto pues podemos suponer que estas colecciones pues existían, ¿no?, en cierta medida, que seguramente a partir de la grabación eléctrica, a partir de mediados de los años 20, pues hubiese más barceloneses que se interesasen y que tuviesen sus propias colecciones. Y en un momento dado, pues Prats y Gomis dicen, bueno, pues estaría bien pues poner todo esto en común, ¿no?, y reunirnos, ¿no?, y para escuchar estos discos. Este documento muestra que Discófilos se trata de un club construido por sus miembros para sus miembros. Y también es un club íntimamente conectado con su entorno, ¿no?, como así lo siguió siendo durante toda su existencia de apenas 2 años. Y de hecho los miembros no simplemente tenían que pagar una cuota, sino que se esperaba de ellos, ¿no?, pues que se involucrasen activamente en el funcionamiento de la asociación. Y de hecho se limitaba la asociación a 20 miembros activos, luego otros podían añadirse como adheridos, pero se muestra, ¿no?, pues que tampoco pretendían que la gente simplemente pagase una suscripción, ¿no?, sino que se implicasen, ¿no?, de forma más activa. El interés de Discófilos se centraba muy principalmente en dar a conocer obras musicales, tanto aquellas canónicas en interpretaciones que se considerasen de gran altura, ¿no?, como también nuevas obras de vanguardia, ¿no?, así como lo que ellos llamaban música exótica, ¿no?, entre comillas, obviamente música tradicional de diferentes partes del mundo. Lo que es interesante aquí es que el interés por la tecnología en sí misma, ¿no?, que sí que había sido importante, pues obviamente en los años 90 y luego un poco con Rigordosa, pero ahora este interés por la tecnología resulta secundario, ¿no?, y de hecho en todos los documentos de Discófilos
cuando se habla de la tecnología, pues es siempre en aras de proponer una mejor experiencia, ¿no?, de escucha. Por ejemplo, tenemos correspondencia entre Gomis y Roberto Gerard, que era el director musical, que hablaré un poco más de él en un momento, y hablan pues un poco pues qué modelos hay disponibles y tal de gramófonos, pero siempre es en función de facilitar esta escucha, no es tampoco tecnología así pues como un fin en sí mismo, ¿no? Más bien pues como un medio, ¿no?, hacia un fin, ¿no? La elección de director musical, de Roberto Gerard como director musical, también es representativa en este sentido. Roberto Gerard en Cataluña es un compositor conocido, ¿no?, en España también, y él había estudiado con Schoenberg en Viena y en Berlín y en los años 20, ¿no? Entonces, pues sí que tenía este prestigio, ¿no?, en Barcelona de, bueno, es que ha estudiado con el gran maestro, ¿no?, de la vanguardia, ¿no?, y está al tanto pues un poco de todo lo que pasa en Europa. Pero por otra parte no se tiene constancia de que Gerard fuese coleccionista de discos o fuese experto en tecnología, ¿no? O sea, obviamente Gomis y Plas valoraron más pues su orientación, ¿no?, su conocimiento directo de la vanguardia, ¿no? Las actividades que realizaba Discophiles eran sobre todo audiciones públicas, y estas consistían en que se presentaba alguna grabación, ¿no?, seleccionada por Gerard, y luego Gerard hacía una charla o bien la hacía pues algún invitado, ¿no?, algún experto invitado. Y esto lo hacían en Barcelona, ¿no? Estas audiciones tenían lugar en Barcelona. Tenían en proyecto ampliar su red de audiciones a toda Cataluña, pero esto nunca llegó a realizarse, ¿no?, porque realmente el proyecto fue frustrado muy pronto, ¿no?, por razones que explicaré. Entonces, ¿qué nos dice este episodio de Discophiles sobre las formas de entender y las prácticas de escucha discográfica? En primer lugar, lo que llama la atención es que todavía nos encontramos ante prácticas de escucha colectiva, y esto en un momento que se supone, ¿no?, que cada vez la escucha individual se vuelve más y más importante. Entonces, cabría preguntarse aquí, aunque ya digo que no puedo dar una respuesta concluyente, pero cabría preguntarse si las prácticas que encontramos en el segundo episodio, en Reigordosa, tan enraizadas, ¿no?, en las prácticas de Haumusik, música en el hogar, si estas prácticas sobrevivieron de alguna manera, ¿no?, en este ambiente barcelonés, burgués también, ¿no?, porque obviamente los miembros de Discophiles serán de una cierta clase social. Aunque lo que sí que hay es un cambio pues de jerarquía, ¿no?, un cambio de atmósfera, porque con Reigordosa pues la experiencia era muy relajada, ¿no?, se intentaba transmitir incluso en la grabación este sentido de relajación, pero en las reuniones de Discophiles sí que hay un experto, ¿no?, Gerard, o bien otros que hablaban, ¿no?, un poco a los oyentes, ¿no? Entonces había más, y mirando la documentación se veía que lo tomaban muy en serio, ¿no? Bueno, pues tiene que estar, pues, ¿no?, ¿sabes? Había que tener una cierta actitud, ¿no? Entonces, pues es un ambiente diferente, ¿no?, aunque este aspecto de escucha grupal pues sigue ahí, ¿no? En segundo lugar, sí que nos encontramos que con respecto al segundo episodio de Reigordosa, sí que hay una mayor conciencia de que la escucha discográfica es distinta a la escucha en vivo y no es una simple prolongación de esta, ¿no? En la documentación de Discophiles no tenemos descripciones detalladas de la experiencia de escucha que se correspondan, por ejemplo, a lo que comentaba Maisonneuve, ¿no?, de pues cómo el oyente se puede focalizar en ciertos detalles, ¿no? Pues no contamos, ¿no?, por desgracia, con nada de esto, ¿no? Pero sí que tenemos alguna pista con respecto al tipo de repertorio escuchado. En las sesiones de Discophiles se privilegiaba la música contemporánea, la música antigua, de cámara, que era todo repertorios que, aun teniendo una cierta presencia en Barcelona, pues no eran tan ubicuos como la música orquestal, ¿no?, pues como pues Beethoven, Brahms, y esta música, ¿no?, esta música más canónica orquestal la escuchaban mucho menos en Discophiles, ¿no?, porque claro, ya la podían escuchar en vivo, entonces se centraban en los repertorios que no tenían tan fácil el acceso, ¿no? Entonces, pues la escucha discográfica, digamos que se erige como algo diferente, ¿no?, de la pura escucha en vivo.
En tercer lugar, resulta interesante también como en este caso es la constante redefinición del presente a través del progreso y la tecnología la que permite la conceptualización del pasado musical. Entonces, esto se traduce en una idea que también está muy presente en la documentación de Discofils, es la idea del canon, ¿no? Bueno, pues hay un cierto repertorio de música del pasado que todo oyente debe conocer, ¿no? Y entonces vamos a utilizar estas tecnologías de sonido, ¿no? Pues para que todo el mundo que sea parte de nuestra asociación pues pueda realmente conocerlo, ¿no? Entonces, lo que es interesante aquí no es tal vez que es la tecnología, es el progreso del presente el que permite, ¿no? Pues conceptualizar el pasado, ¿no? De una manera que en los otros dos episodios pues no existía, ¿no? La música del pasado pues no interesaba demasiado. Las actividades de Discofils se desarrollaron durante un periodo de tiempo inferior a 2 años, y es de suponer que fuesen coartadas por el inicio de la Guerra Civil Española en julio de 1936. Y bueno, por ejemplo Roberto Gerhard se exilia en Cambridge y otros también pues se exilian o se mueren incluso, ¿no? Pero el grupo como tal pues obviamente desaparece, ¿no? Y obviamente pues bajo el franquismo pues no, me imagino que no sería muy propicio, ¿no? Para poder ponerlo a andar, ¿no? Aunque algunos de los miembros del grupo, como Ricardo Gomis, sí que siguieron cultivando el amor al disco durante el resto de sus vidas, resulta interesante especular cómo es que una actividad más prolongada en el tiempo hubiese tal vez llevado a Discofils a influir todavía más en la formación de hábitos de escucha. Bueno, y ya para terminar, tengo pues unas pequeñas conclusiones. Como pienso que ya ha quedado claro al final de este tercer episodio, la historia desde luego no se acaba aquí. Aunque sí que es cierto que tal vez a partir de entonces, y sobre todo desde 1945, por poner esta fecha pues un tanto arbitraria, ¿no? Pero real, ¿no? En muchos sentidos, pues a partir de 1945 sí que tal vez es una historia que ya nos resulta más familiar, ¿no? Por estar más cerca de nosotros, por incluso pues estar ya dentro de la memoria viva, ¿no? Los episodios que acabo de relatar pueden hablar en cierta medida de un relato evolutivo. Al principio de la historia no existía una conciencia clara de que el fonógrafo o el gramófono debieran utilizarse para escuchar música con fines recreativos. En el episodio de Discofils, por ejemplo, esta idea ya está asentada y entonces en lo que se centran es pues cómo debe realizarse esta escucha. O sea, ya estamos de acuerdo que esto es para escuchar música, pues ahora vamos a hablar cómo debemos escucharlo, ¿no? Podemos identificar aquí varios ejes en los que se define esta escucha y estos oyentes. En primer lugar, como hemos dicho, escucha como escucha musical o como escucha de otros tipos de sonido, o sea, cómo estos episodios nos van moviendo entre una cosa y otra. Ligado a esto tenemos también el eje, digamos, entre escucha con fines estéticos y recreativos y escucha con fines que tal vez podríamos llamarlo pues científicos, ¿no? Y otro de estos ejes es el de la escucha colectiva o grupal frente a la escucha individual o solitaria. Y otro de estos ejes, finalmente, es el de la escucha discográfica como continuación o prolongación de la experiencia en vivo frente a la idea de la escucha discográfica como algo pues autónomo, ¿no? de la escucha en vivo. Son un poco, tal vez podríamos decir, ¿no? que estos episodios nos llevan de un lado del eje al otro, ¿no? de diversas maneras. Sin embargo, si bien tal vez sí que puedan distinguirse líneas maestras generales que a lo largo de la historia nos llevan de un extremo del eje al otro, los 3 episodios demuestran que no se trata tampoco de una historia lineal ni universal. Importa el contexto e importa también dentro de este contexto la variabilidad. Con Discofils, por ejemplo, vemos un nuevo concepto de la escucha grupal en un momento en que todo parecía llevar hacia la escucha más individual. O con Regordó sabemos que la relación con de la escucha discográfica con la escucha en vivo toma matices a la vez sociales y personales, pues más que puramente tecnológicos. Volviendo un poco al título de mi charla, ¿no? Al comienzo de mi charla, diré para terminar que más que de la invención del oyente discográfico, deberíamos tal vez empezar a hablar de invenciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eva, por tu fascinante charla. Estamos recibiendo las preguntas en YouTube. Voy a ver si es que están ya algunas preguntas formuladas, y mientras las personas se animan, aquí hay una, ya de Juliana, y luego voy a plantearte yo unas preguntas que me anoté. Juliana Pérez González pregunta, se mencionó que existían 5 colecciones de cilindros en España. ¿Cuáles son las otras 2 colecciones, además de las colecciones Familia Ibarra, Leandro Pérez y Regordosa? Sí, bueno, pues pues en la Biblioteca Nacional de España en Madrid está la de Pedro Aznar, que está prácticamente toda digitalizada, ¿no? En la Biblioteca Digital Hispánica. Y en el Museo de la Universidad Politécnica de Valencia es una colección más pequeña de Antonio Rodríguez, ¿no? Es la persona que la hizo, ¿no? Que la compiló. Bien, pasamos a la segunda pregunta, también de Juliana. Dice, ¿hubo columnas de crítica fonográfica en algún periódico español o alguna revista especializada en crítica de discos? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque sería en este tercer episodio, ¿no? Del Discofils, ¿no? Que empezamos a ver estos comienzos, ¿no? De la crítica discográfica en España. Entonces, uno de los primeros, o yo diría el primero, ¿no? que empieza a hacer esta crítica, es un crítico llamado Otto Mayer, también Otto Mayer Serra, ¿no? Que él había nacido en Berlín y se traslada a Barcelona pues cuando los nazis llegan al poder, porque era judío, ¿no? Entonces empieza a escribir, ¿no? Tanto en catalán como en español, pero muy al poco de llegar, ¿no? O sea, se establece pues muy rápidamente, ¿no? Como crítico, porque obviamente, digamos que traía ideas, ¿no? Traía muchas ideas de Alemania, él había sido parte de círculos comunistas, entonces trae un poco toda esta nueva estética, ¿no? Toda esta nueva orientación. Y también es de los primeros que empieza a plantearse, ¿no? Pues sí, pues el disco no lo podemos ignorar, ¿no? O sea, como esta fuerza, ¿no? Que obviamente nos permite, ¿no? Nos permite conocer otros repertorios, pero también él supo ver que también influye, ¿no? No es simplemente que el disco te permita pues reproducir lo que está ahí, sino que el disco es también una parte de ese ecosistema, ¿no? E influye a su propia vez. Lo que es interesante, no he hablado de Mayer Serra, ¿no? En esta charla, bueno, porque obviamente ya tenía mucho material, pero él también organizó alguna audición discográfica por su cuenta, y esto me hace pensar que había una cierta rivalidad, ¿no? Entre él y Discofils, porque estaban los dos haciendo cosas parecidas, Discofils pues con mucha más dedicación, pero nunca le invitaban, o sea, y realmente él era un señor que tenía muchos enemigos, ¿no? O sea, yo me imagino que no se entendían, ¿no? Y esto en Barcelona es interesante, ¿no? Porque sí que en Barcelona, ¿no? Empiezan a hablar de estos temas, en Madrid no tanto, ¿no? Porque realmente en esta época Madrid y Barcelona pues son escenas un poco diferentes, ¿no? O sea, Barcelona en cierto sentido pues más abierta, ¿no? No siempre, ¿no? Pero en este sentido sí. Tenemos otra pregunta larga de Diego García, voy a intentar comunicarla. Dice Diego García, frente a la omnivoridad cultural, concepto habitual en la sociología de la cultura para conceptualizar las prácticas de consumo musical diversificado en nuestros días, asunción de escucha de músicas académicas, populares y tradicionales por parte del oyente, el consumo y las prácticas de escucha de la música en el primer tercio del siglo XX estaba más estratificado. ¿Crees que en el periodo analizado podría encontrarse algún ejemplo de grabación escucha omnívora avant la lettre? Esto es de diferentes estilos y géneros, quizás con la idea que destacaba usted de oyentes de discos y coleccionistas de discos, vinculados a clubs como Discofils, por aquello de la música exótica y de vanguardia, a pesar de las prácticas canónicas que usted ha citado. Eso pregunta Diego García. Sí, es una pregunta sí, realmente muy, muy interesante, ¿no? Y muy pertinente. Sí que es realmente, ¿no? Un poco con Discofils, ¿no? Que sí que entra esta idea, ¿no? Del canon, ¿no? Pues como somos, además como somos de una cierta clase social, ¿no? Pues tenemos que escuchar el canon, o el canon es nuestra mayor referencia.
incluso antes que eso, ¿no? Pues gente como Regordosa, ¿no? O gente como los otros coleccionistas de los que he hablado, sí que tenían una cierta omnivoridad, ¿no? Porque ellos sí que en sus colecciones sí que ves ópera, ¿no? Que era obviamente el género burgués un poco por excelencia, ¿no? Zarzuela, pero ya he dicho que la zarzuela también era muy popular, ¿no? Entre las clases sociales pues más menos favorecidas, ¿no? O sea, era realmente un género pues que un poco, en cierto sentido, no había mucho que decir, ¿no? Pero sí que traspasaba estas clases sociales. Pero también se encuentran cosas como flamenco, que realmente flamenco en esta época sí que tenía así pues un poco el eh, era un poco, se veía un poco como de bajos fondos, no tenía un poco esta lumpen así, no, pues tenía un poco estas asociaciones. A veces sí que te encuentras pues cosas un poco curiosas, ¿no? No sé, músicas que dices, bueno, ¿y cómo habría llegado este señor a comprarse este disco, ¿no? Y obviamente no sabemos, ¿no? O sea, si sería simplemente curiosidad, si sería simplemente pues algo que escuchase habitualmente. Em, pero sí que, o sea, sí que me parece que esta omnivoridad seguramente se vea más en las épocas más tempranas, ¿no? Que no en las épocas más tardías, ¿no? Que tal vez curiosamente o no, ¿no? Eva, estamos por terminar y hay varias preguntas más en el chat, así que te voy a decir dos, a ver si podemos ir Sí. cerrando con ellas. Diego García también pregunta si es que en estas grabaciones fonográficas en el ámbito barcelonés hubo coincidencias con artistas vinculados a la idea de la Spanish Music, articulada en las grabaciones fonográficas de ese periodo, en Estados Unidos por la National Phonograph Company y en la Colombian Phonograph Company, pesquisa que ha atendido Kiko Mora en su libro de Cera y Gomalaca. Esa es una pregunta sobre la Spanish Music. Y por otra parte, Martín Farías se pregunta si hubo debates como los que se dieron con otras tecnologías por intentar usar las grabaciones con fines educativos en oposición a los usos más recreativos y puramente comerciales. Y con estas preguntas vamos a cerrar. Y luego los dejamos invitados a seguir conectados al canal de YouTube para nuestras ponencias. Gracias, Eva. Sí, otras dos preguntas, ¿no? Muy interesantes. Con respecto a la Spanish Music, sí que es algo que a mí me ha sorprendido siempre un tanto, ¿no? Que cuando obviamente pues compañías como Phonograph y Victor y otras, pues sí que estaban grabando mucho, ¿no? Pues para el mercado, digamos, hispanohablante, ¿no? En América y obviamente pues sí decían Spanish, tal, pero muchas veces pues era música mexicana, argentina, un poco de zarzuela, ¿no? Un poco española, pero en los primeros tiempos eso en España pues no se conocía, o sea, los gabinetes que yo sepa apenas grabaron música latinoamericana o no la grabaron. Y un poco más tarde, incluso cuando tenemos ya el gramófono, etcétera, pues mi impresión es que sigue todo un poco centrado, pues zarzuela, flamenco y luego ya, pues digamos, géneros universales, entre comillas, ¿no? Como la ópera. Pero sí, pero eso realmente para mí sería un tema a tratar, ¿no? O sea, ¿por qué no? Si se dio esta conexión, ¿no? Y si no se dio, pues ¿por qué no? ¿No? Porque podría ser una pregunta obvia. Y con respecto a la pregunta de Martín, esto el fonógrafo con fines educativos sí que es algo que se da en cierto sentido, pero en una época bastante temprana, ¿no? O sea, incluso cuando llegamos a gente como Regordosa, los gabinetes, que estamos a finales del 19, pues ya este debate un poco ya está superado, ¿no? Ya han decidido pues o alguien ha decidido pues que no es para eso. Y sí que hablan, por ejemplo, sí hablan de utilizar incluso hablan pues de que se podría sustituir las escuelas, ¿no? El profesorado, ¿no? Con cilindros. También estos debates hay que entenderlos, ¿no? En el contexto de la educación en España, ¿no? Porque como a lo mejor sabréis, pues entonces era un país pues que se veía atrasado, ¿no? Que incluso en áreas rurales faltaban pues profesores, maestros. Entonces muchos de estos debates, ¿no? Iniciales en torno al fonógrafo, ¿no? Que hoy en día realmente son un poco, ¿no? Pues un poco extraños, un poco así desconcertantes, pero deben de entenderse, ¿no? Un poco en este marco de esta fe en la tecnología, ¿no? Pues es esta tecnología la que nos va a salvar, ¿no?
Y hay algo un poco también hay de, pues incluso hay algún ejemplo en la Biblioteca Nacional de España de grabaciones pues para enseñanza de idiomas, ¿no? Pero tampoco, como ya te he dicho, pues tampoco prosperó mucho, ¿no? Bueno, me voy a quedar con mi pregunta, te la haré en privado, Eva, luego. Quiero volver a agradecerte tu fantástica charla, compartir con nosotros tu trabajo. También agradecer la gran participación que hemos tenido en YouTube. Quiero invitarles a que sigan conectados en el canal de la Facultad de la Universidad Alberto Hurtado. Se van a transmitir las mesas temáticas. Vamos a comenzar a las 11:15, dentro de 12 minutos, y también por Zoom, previa inscripción. Aquellos que se hayan inscrito pueden participar directamente por Zoom, si no, en el canal de YouTube. Nos vemos en un ratito y muchas gracias de nuevo.